Debes matar a Labán. Yo nunca he derramado sangre humana. Nefi, el Señor lo ha puesto en tus manos. Mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. Bienvenidos. En nuestro análisis anterior exploramos ese momento tan clave en que Nefi, después de 2 intentos fallidos por conseguir las planchas de Labán, tiene que levantar el ánimo de sus hermanos. Sí, les recuerda el Éxodo, a Moisés partiendo el Mar Rojo. Exacto. Y les dice, en esencia, que el Dios que hizo eso por ellos en el pasado, bueno, puede hacer lo mismo por nosotros ahora. El poder sigue ahí. Pero las palabras de aliento solo te llevan hasta cierto punto. Llega el momento de la acción, y la conversación de hoy retoma la historia justo en ese punto. Se preparan para un tercer intento. Pero esta vez algo es fundamentalmente diferente. Totalmente. Es diferente porque el grupo se disuelve. Los hermanos, llenos de miedo, van a esconderse. Y Nefi, por primera vez, decide ir solo. El escenario es increíblemente tenso. Muchísimo. Ya no se trata de negociar, ni de usar la riqueza. Ahora se trata de un joven, solo, de noche, entrando en una ciudad que ya sabe que es hostil para cumplir un mandato que parece imposible. Y es aquí donde nos adentramos en el capítulo 4 de Primer Nefi. Específicamente en los versículos del 5 al 10. Perfecto. Y para entender de verdad la psicología y la fe que están en juego, creo que vale la pena escuchar el pasaje completo, tal como está escrito. Es la base de todo lo que vamos a desglosar. De acuerdo. Esto es Primer Nefi, capítulo 4, versículos del 5 al 10. Y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Y iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre, y éste había caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán, pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Ok, bueno, vamos a desglosar esto. Lo primero que me impacta es el puro terror que debe haber sentido. Entra solo, a escondidas. Sí, es una imagen muy potente. Pero lo más increíble es esa frase del versículo 6. Sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Seamos honestos, en nuestro mundo, avanzar sin un plan detallado se considera una imprudencia, no fe. Claro, es contraintuitivo. Entonces, ¿cómo distinguimos entre la guía del espíritu y, pues, una simple mala idea? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y creo que la respuesta está en lo que Nefi sí sabía. Las escrituras dicen que no sabía lo que tendría que hacer, el cómo. El método. Exacta. Pero sí sabía 2 cosas con absoluta certeza. Primero, que tenía un mandato divino de obtener las planchas. El qué y el por qué estaban clarísimos. Y segundo, sabía dónde estaban. Tenía el objetivo y la ubicación. Eso es. Su conocimiento no era sobre el proceso, sino sobre el propósito. Lamán y Lemuel estaban paralizados porque no podían ver el camino. Nefi avanzó porque estaba seguro de que el Señor podía crear un camino, aunque él mismo no lo viera. O sea que la diferencia no es la visión, es la confianza. Esa es la clave. Pura confianza. Y eso nos lleva a esa frase que es el corazón de todo el asunto. E iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano. Es la definición de caminar por fe, totalmente. Pero es una idea profundamente incómoda. Queremos un mapa, un plan de negocios, una estrategia de 5 pasos para nuestra vida.
y lo que las enseñanzas de los profetas sugieren es que el Espíritu a menudo nos da una linterna que solo ilumina el siguiente paso. Solo el siguiente. ¿Por qué Dios opera de esa manera? Parece tan ineficiente. Lo que es fascinante aquí es que esa ineficiencia es deliberada. Es el modelo divino para el crecimiento. Si tuviéramos el mapa completo, actuaríamos por conocimiento. Y no por fe. Exacto. El profeta Harold Bailey dijo una vez que se identificaba muchísimo con Nefi. Contaba que en sus responsabilidades a menudo tuvo que avanzar en la oscuridad, aferrándose a ese sentimiento de un paso es suficiente para mí. ¡Qué frase! Es que la revelación paso a paso nos obliga a mantenernos en comunicación constante. No puedes descargar el plan y luego olvidarte de la fuente. Tienes que seguir consultando paso a paso, y eso fomenta una relación de dependencia y de confianza total. Así que la luz para el segundo paso solo aparece después de que tienes el valor de dar el primero en la oscuridad. Precisamente. Eso le da un peso completamente nuevo a la siguiente frase, la del versículo 7. No obstante, seguí adelante. No es una declaración de valentía ciega. No, para nada. Es una declaración de acción en medio de la incertidumbre. Él está generando la revelación con sus propios pies. Exactamente. Él está poniendo en práctica la fe. Toda esta experiencia para obtener las planchas es una lección magistral sobre esto. Fracasaron cuando confiaron en sus propias ideas. La riqueza, la persuasión. Sí. El éxito solo llegó cuando la fe en Dios se convirtió en su única estrategia. Aprendieron, y de la manera más difícil, que la fe no es un sentimiento pasivo. Es el catalizador que permite que Dios intervenga. Es un principio de acción. Es el principio fundamental para el éxito en cualquier esfuerzo justo. La fe en Dios es la base para el equilibrio, para todo. Entiendo el principio, pero a veces uno está tan perdido que ni siquiera sabe en qué dirección empezar a caminar para que el Señor pueda iluminar ese primer paso. ¿Qué pasa en esos momentos de parálisis total? Bueno, esto nos lleva a una enseñanza clave del presidente Dallin H. Oaks, que aborda precisamente esa parálisis. Él nos ayuda a entender nuestra parte en el proceso. Nuestra responsabilidad. Sí, él enseñó, y cito, recibiremos la inspiración del Espíritu cuando hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance. Me detengo ahí. Cuando hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance. Esa es la condición. Y continúa. Cuando estemos trabajando bajo el sol, no cuando estemos descansando en la sombra, orando para recibir dirección en cuanto al primer paso que debemos tomar. Trabajando bajo el sol. Me encanta esa imagen. La revelación no es para los espectadores. No. Llega cuando estamos en el campo de juego, sudando, intentando, moviéndonos. Claro, Nefi no recibió la instrucción de encontrar a Labán ebrio mientras estaba escondido fuera de los muros con sus hermanos. No, la recibió cuando ya estaba dentro de la ciudad, avanzando hacia su objetivo. Tuvo que actuar con la poca luz que tenía para poder recibir más luz. Es un patrón divino. Hacemos todo lo que podemos, nos esforzamos, avanzamos. Y entonces, y solo entonces, el Señor interviene para hacer lo que nosotros no podemos. Y eso nos lleva al momento más difícil, ¿no? El clímax de esta prueba. Sí. Nefi ha actuado con fe, ha sido guiado. Y se topa con su enemigo, inconsciente en el suelo. Y entonces todo se complica a un nivel que es inimaginable. Aquí es donde la historia da un giro oscuro y realmente desafiante. En el versículo 10 el Espíritu le da un mandato que parece contradecir todo lo que le han enseñado. Me constriñó a que matara a Labán. ¡Uf! Es un momento terrible. Y su reacción es tan humana, tan visceral. Dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Es que no es un fanático. Es un joven con una moral sólida que se estremece ante la idea de quitar una vida. Y esa reacción, fíjate, demuestra una madurez espiritual increíble. Pensemos en la ira justificada que Nefi tenía derecho a sentir. Totalmente. Labán lo había robado. Había intentado asesinarlo a él y a sus hermanos. Sería muy fácil para un hombre menor justificar el asesinato por venganza. Pero su lucha interna no tiene nada que ver con la ira. Su conflicto es entre dos principios divinos. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, el mandato que está recibiendo del Espíritu en ese momento, y por otro, el mandamiento universal que siempre ha conocido, no matarás. Es una colisión de mandamientos. ¿Cómo se navega eso? Parece una situación sin salida.
Es una situación excepcionalmente rara, pero tiene precedentes. Pensemos en Adán en el jardín del Edén. Claro, tenía 2 mandamientos en conflicto. Multiplicaos y henchid la tierra, y no comas del fruto. No podía obedecer ambos. Tuvo que elegir el mandamiento superior que permitiría que el plan de Dios avanzara. Entiendo, lo que Nefi está experimentando es una prueba de ese calibre. En estos rarísimos conflictos espirituales, el principio es discernir y seguir la voz directa del Espíritu sobre una ley general, eligiendo la mejor opción para el propósito mayor de Dios. Lo que me lleva a una pregunta sobre la estructura de todo el libro. ¿Por qué incluir esta historia tan brutalmente detallada justo al principio? Podría haberse suavizado, resumido. Es una entrada bastante impactante para el lector. Jeffrey R. Holland se hizo exactamente esa pregunta, y su perspectiva es fascinante. Él sugiere que esta historia está colocada en los primeros capítulos, con todos sus detalles dolorosos, como una declaración de tesis para todo el libro de Mormón. ¿Una tesis? ¿Sobre qué? Sobre el tema central, la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, sin importar cuán difícil, confusa o dolorosa sea. Ah, claro. La promesa que Nefi hizo capítulos antes, iré y haré lo que el Señor ha mandado, no era una frase casual. Aquí, tanto él como nosotros, los lectores, descubrimos el verdadero costo de ese compromiso. El precio real de la obediencia. El precio real. Para Cristo, ese mismo compromiso lo llevó al Getsemaní y a la cruz. Para Nefi, lo llevó a este momento terrible frente a Labán. No es una lección sobre la facilidad del discipulado, es una lección sobre su costo. No se nos promete que seremos salvados de las luchas, sino a través de ellas. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto con nuestra realidad? Obviamente, no nos enfrentamos a dilemas tan extremos, pero vivimos en una época que tiene sus propias complejidades. Hay una cita que resuena con esto. Dice, Vivimos en una época muy interesante en la historia de la humanidad. El Señor nos ha bendecido con tantos avances tecnológicos que es difícil seguir el ritmo del mundo que nos rodea. Hasta ahí totalmente cierto. Sin embargo, falta una base sólida para que las personas sepan cómo deben vivir y qué valores perdurarán. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la lección de Nefi es atemporal y quizás más relevante que nunca. ¿En qué sentido? En un mundo saturado de información, de valores que cambian, de una profunda incertidumbre sobre el futuro, la fe en Dios sigue siendo esa base sólida de la que habla la cita. El ancla. El ancla. La habilidad de Nefi para actuar sin tener todas las respuestas, su confianza en un proceso de revelación paso a paso, es el antídoto para la parálisis que nuestra época puede inducir. Así que, aunque las pruebas son diferentes, los principios para superarlas no han cambiado. Exactamente. En medio de la confusión moral y el ruido constante, la historia de Nefi es un recordatorio de que existe un camino de obediencia a una ley superior. Un camino que exige una confianza absoluta en que Dios ve el panorama completo, incluso cuando nosotros solo vemos el siguiente paso oscuro. Y esa fe es la que proporciona equilibrio. Equilibrio y, en última instancia, éxito en nuestros esfuerzos justos, tal como lo hizo para Nefi. Es el ancla en la tormenta de la modernidad. Es un cambio de perspectiva poderoso. Hemos desglosado la idea de actuar sin tener un mapa completo, cómo la revelación a menudo llega en medio de la acción, no antes, y el profundo y a veces doloroso costo de la verdadera obediencia. Sí, ha sido un análisis muy completo. Y al final, la lucha de Nefi nos deja con una pregunta ineludible. Él tuvo que superar uno de sus principios más arraigados, no matarás, para seguir la guía del Espíritu. Esto nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. Una introspección necesaria. Totalmente. ¿Qué creencias profundamente arraigadas, qué comodidades o incluso qué miedos podrían estar impidiéndonos obedecer la voz del Espíritu Santo en nuestras propias vidas? Es una pregunta para meditar largamente. Definitivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer, como siempre. Invitamos a todos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso para continuar explorando estas enseñanzas. Y por supuesto, dejen sus comentarios y compartan este contenido con otras personas.